Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar una vez más aquí en Diálogos con Alice. Antes de empezar hoy, tengo la penosa función de dar mis más profundos pésames a 3 personas que quiero muchísimo. A mi amigo Pedro Cardona Roy, que en el día de ayer perdió a su hermana, así que mis más profundas condolencias. A mi amigo pastor Julio Álvarez, que en el día de hoy perdió a su mamá esta mañana. Y a mi hijo de crianza que llegó hoy, ¿verdad?, a Puerto Rico tras la noticia del fallecimiento de su padre biológico. Así que para mí es muy doloroso que estas personas estén pasando por estas pérdidas y esta situación. Me abrazo consolador y mis condolencias para cualquier otra persona que esté pasando, ¿verdad?, bajo esas circunstancias. Bueno, el tema que nos trae hoy aquí es que a veces usted puede ver la función de los legisladores y los senadores y a veces no entendemos qué es lo que está pasando y por qué habiendo problemas graves, sociales, por qué no se pueden poner de acuerdo cuando son cosas básicas que cualquier persona con 2 buenos ojos podría ver y analizar fácilmente que necesitan, ¿verdad?, que se atiendan. Y cómo dentro de la guerra chiquita política buscan colocarse en el favor populista, obstruyendo uno al otro, pero el que sale perdiendo es el pueblo. Así que vamos a estar hablando esta noche, ¿verdad?, sobre el Frente Legislativo, el obstruccionismo bipartidista del PNP-PPD, y vamos también a compararlo con aportaciones que ha tenido la delegación legislativa del MBC. Para esto me acompaña esta noche Daniel Domenech, él es historiador, ¿verdad? Y comenta mucho, ¿verdad?, las tomas de decisiones y da mucho seguimiento a las tomas de decisiones de la legislatura en este país, así que le voy a dar la bienvenida. Buenas noches, Daniel. ¿Me escucha? Saludos a todo el mundo que está viendo este programa. Y nada, vamos a empezar entrando un poco. Yo voy a decir unos breves comentarios. Uno oye cosas como, yo recuerdo haber escuchado, creo que era el senador Gregorio Matías que decía, esos del MBC no proponen nada, etcétera, ¿verdad? Y cosas así. Creo que Rivera Chats también ha dicho ese tipo de comentarios, ¿verdad? Y uno ve, ¿verdad? Uno escucha, han tratado de vender, yo creo, grandes. Creo que Daniel se nos frizó, aunque él lo que estaba tratando de decir es que escuchamos muchas veces de legisladores, ¿verdad?, del bipartidismo, que las delegaciones de minoría no hacen nada, ¿verdad? Así que por esa línea iba Daniel. Te habíamos perdido un poco, Daniel, puedes seguir. Sí, es que vi que las pantallas, pero nada, pero sí, uno como que escucha esta narrativa, yo recuerdo que el señor gobernador una vez dijo de Victoria Ciudadana, esa gente son bien negativos y eso, y uno como que oye estas cosas, y por ahí, ¿verdad? Se ha buscado confundir sobre cuál es el verdadero récord legislativo. Lo triste del caso es que los verdaderos datos son más duros, son un tanto tristes, vamos a usar ese término. Los verdaderos datos son un tanto tristes,
se han podido lograr algunas cosas, pero los verdaderos datos de lo que ha pasado en el quehacer legislativo, en la dinámica entre el Capitolio y la Fortaleza, pues son tanto más tristes. Así que, habiendo entrado un poco en ese breve comentario, vamos a empezar con qué es obstruccionismo y un poco definirlo. Discúlpenme aquí. Obstruccionismo, básicamente, cuando estamos hablando de obstruccionismo, obstruir, o sea, impedir, meterse en el medio de, ¿verdad? Yo lo entiendo como que tú dificultas, que tú haces más difícil que las cosas pasen. Pero aquí le vamos a dar un sentido más específico y más concreto. Para propósitos de este programa, obstruccionismo quiere decir impedir que aquello que es bueno para Puerto Rico, que para nuestro país, para nuestra sociedad, impedir que eso se vuelva la ley, que eso se vuelva la política pública. Eso es lo que obstruccionismo quiere decir en este programa. ¿Cómo eso así que la gente tiene que tengo entender? para que las personas que nos ven o que nos vean posteriormente entiendan. El internet de Daniel está medio intermitente, pero cuando venga, a mí me gustaría, dentro de la línea que él lleva del término de obstruccionismo, es importante entender cómo este impedimento a que las cosas pasen y que las cosas que le convienen al país, ¿verdad?, se legislen, nos afecta a nosotros como pueblo. Porque obviamente si nosotros necesitamos una legislación que permita que se desarrollen vivienda pública a precios, ¿verdad?, módicos, y no se está tomando en consideración, tenemos un sector que va a tener dificultad. Así que ese obstruccionismo se tiene que ver desde ahí. Seguí tu línea un poquito en lo que entraba, Daniel. Gracias, muchas gracias por cubrirse. Vamos a entrar entonces en los números. Es importante que la gente entienda cómo se compone la legislatura, cuáles son los números. Recientemente eso tuvo un cambio y voy a entrar un poquito en eso ya mismo. Pero hasta hace poco el breakdown numérico era el siguiente, y aquí voy a nombrar a todos los partidos porque hay que hacerlo. Vamos a empezar por el partido más grande, el bloque más grande, que son los populares. La delegación del Partido Popular tiene 12 en el Senado y hasta hace poco tenía 26 en la Cámara. Ya no son 26. Como la gente conocerá, el representante Luis Raúl Torres recientemente rompió con su partido, así que ahora son 25 populares en la Cámara y 12 populares en el Senado. La PNP se debe seguir escuchando. La delegación del PNP, la delegación del PNP es de 21 en la Cámara y de 10 en el Senado. Entonces la delegación de Victoria Ciudadana, que es la tercera en tamaño, es de 2 y 2. 2 en la Cámara, 2 en el Senado. La delegación de Proyecto de Dignidad es 1 en la Cámara, 1 en el Senado. Y finalmente el Partido Independentista es 1 en la Cámara y 1 en el Senado. Esos son todos los números de todos. Y por supuesto se me está olvidando. En la Cámara ahora, con la salida de Luis Raúl, la Cámara tiene un representante independiente y el Senado tiene también un senador independiente, que es por supuesto Vargas Vidó. Pero no hay una mayoría ahí está. para tomar decisiones. Por lo menos en el Senado tienen que hacer alianzas, arreglos, ¿verdad?, para poder llegar a acuerdos.
Sí, ese detalle es importante, ese detalle es importante. El Senado, como el mínimo para aprobar legislación, o sea, el gran total en el Senado es de 27, ¿verdad? El gran total de senadores es de 27. Y de esos 27, pues 14 tienen que votar a favor de las medidas para que las medidas pasen. Y entonces, ¿verdad? Como bien señalaste, ¿verdad? Los populares, al no tener 14, tienen 12, pues han tenido que negociar durante todo el término, ¿verdad? Y eso, dentro de todo, lo bueno de eso es que yo creo que ha permitido que algunas medidas, particularmente cuando el PNP tiene fuertes reservas con una medida, los populares han tenido que negociar con las minorías para arreglar las medidas. Ahí es donde Victoria Ciudadana ha podido entrar, y algunas medidas, pues yo recuerdo que el salario mínimo fue una, la reforma laboral fue otra. Victoria Ciudadana ha entrado y el PIB, ¿verdad? Quizás tuvo un rol ahí también, pero, ¿verdad? Estos delegaciones pues han podido entrar, participar en la negociación y presionar al Partido Popular a hacer las medidas un poco más progresistas. Eso, dentro de lo que yo más o menos he visto, pues más o menos esa ha sido la dinámica. ¿Cuáles han sido Debo añadir los proyectos que tú, algunos de los proyectos que podemos analizar aquí, donde se ha visto el obstruccionismo político, tanto PNP como PPD? El obstruccionismo PNP. Ajá. Ok, sí, vamos a entrar en eso. Explicar el obstruccionismo. Yo ya dije los números. Daniel cuando entró y decía que él esperaba que el internet no le fallara y que el humano hiciera, ¿verdad?, su agosto. Así que estábamos algo preparados porque sabemos que hay sitios donde no hay luz y eso pues trae problemas, pero ya lo tenemos ya por aquí. Ya estás aquí. Ok, ahora estamos. Ok, vamos a continuar. Para entender la obstruccionismo PNP, ya yo expliqué los números en Cámara y Senado. Lo que me queda por explicar, esto, un segundo. Disculpa. Sigo en línea. Sí. Ok, estoy en línea, perfecto. Muy bien, para explicar lo del obstruccionismo PNP, hay una cosa que es obvia, pero hay que recalcarla momentáneamente, porque yo ya expliqué los números del Capitolio, pero hay que recalcar que quien ocupa la fortaleza, quien ocupa la gobernación, es PNP, para fines y efectos. Y hay que recalcar otra cosa. La Constitución requiere que para aprobar, y esto es fundamental entenderlo, una de las cosas más importantes que estaremos discutiendo en este programa, que yo voy a mencionar en este programa, es el hecho de que la Constitución requiere que para aprobar un sobreveto tiene que ser con un voto de 2/3 partes. ¿Cuál es el problema? El problema es que el PNP tiene más de 1/3 en cada cámara. Como dije, son 21 en la Cámara, son 10 en el Senado. En el Senado, al tener esos 10, están uno por encima del tercio. ¿Verdad? 1/3 de 27 son 9, eso están uno por encima del tercio. Y en la Cámara tienen 21,
tienen 21, ahí sería un tercio de, sí, porque exacto, un tercio de 51 es 17 y al tener 21 están 4 por encima de 17 en la Cámara. Esto significa que el PNP tiene la última palabra si el gobernador veta las medidas. Una vez que veta las medidas, el PNP tiene toda la potestad. Ellos tienen toda la potestad, tienen todo el poder de si una medida pasa o no, provisto, ¿verdad? Que los populares le den el visto bueno, pero muchas veces cuando las medidas llegan a Fortaleza es porque usualmente gran parte del Partido Popular le votó a favor. Uh-huh. Pero entonces a Fortaleza emite el veto, llega entonces la medida que va al Senado, y entonces cuando viene una votación para el sobreveto, que yo conozco hasta ahora yo conozco de 2 casos y los 2 los voy a mencionar aquí. Pero cuando una medida viene al sobreveto, entonces, aun si todos los demás partidos, el Partido Popular, la persona que es independiente, Proyecto Dignidad, o sea, aun si todos se juntan y votan a favor de un proyecto, sin votos PNP no pueden aprobar un divino. O sea, sobreveto, toda medida que requiere el sobreveto tiene que tener, al menos en el caso del Senado, al menos un voto del PNP. Y en el caso de la Cámara, pues serían al menos 4 votos. Y eso les da un poder que no han tenido miedo de utilizar. Cuanto menos cuando Pierluisi dio el segundo mensaje de Estado, una de las cosas que dijo fue que él reconoció que había vetado más de 40 medidas. Y que yo sepa, hasta donde yo he visto y conozco, y no lo sé todo, pero hasta donde yo más o menos he visto, no conozco de ni una sola medida que haya pasado a sobreveto. Y yo creo que si hubiese pasado, pues nos hubiesen enterado de alguna forma. Así que nada, ese es el contexto, ese es el estado de la cuestión, y ahora voy a mencionar algunas de las medidas. Primera medida que voy a mencionar es la RCC 88. Repito, la RCC 88. ¿Qué es la RCC 88? Pues la RCC 88 fue un proyecto para posponer el contrato de Luma, que aquí mucha gente, ¿verdad? Sabemos que mucha gente está molesta por el contrato de Luma. Esa medida era destinada a que el contrato fuese pospuesto. La idea de ese proyecto era posponer el contrato. Victoria Ciudadana fue auspiciador de ese proyecto. De los proyectos que vamos a estar discutiendo aquí, ese fue uno de los que Victoria Ciudadana auspició. El proyecto pasó Cámara, pasó Senado, llega a Fortaleza, es vetado, y entonces llega a la Cámara, y entonces, con la excepción de un voto abstenido, que fue el de Lourdes Ramos, la mayoría abrumadora del PNP votó en contra del proyecto. Hubo una ausencia. Yo después voy a poner las 2 hojas de votación, de la hoja de votación de la reconsideración y entonces la hoja de votación en el Senado para que la gente vea con más detalle. Pero en el caso de esa votación de
sobre veto, recuerdo que fue Lourdes Ramos abstenida, Wilson Román ausente, y en el caso de Guaynabo, no Guaynabo, disculpen, es que son distritos representativos, o sea, el representante de una porción, ese distrito es como una porción más o menos de Guaynabo, Morey Noble, ese no había reemplazado a Tony Soto todavía. Tony Soto había renunciado, entra Morey Noble por él, y él pues no había acabado de entrar al momento en que se hizo la votación. Por eso él no aparece en la lista. Pero en esas excepciones, toditito el resto del PNP votó en contra. Todos los demás votaron en contra y derrotaron la 88. Y debido a eso, pues todavía tienen la desfachatez y el descaro, ¿verdad? Todavía tienen la desfachatez y el descaro de ir a los medios y preguntar qué es lo que está pasando con Luma, que no deben sobrefacturarnos, ¿verdad? Los apagones, cuando ellos mismos le dieron paso, ¿verdad? A que ese contrato se diera sin ¿verdad? Un análisis más profundo, y pienso yo, sin ir y ver si habían, ¿verdad? Otras propuestas para el manejo adecuado de la luz en Puerto Rico, o de utilizar esos fondos para mejorar la infraestructura de la Autoridad de Energía Eléctrica con los empleados de la autoridad. Así que la realidad es que lo que hicieron fue decidir que en efecto ese contrato nos iba a tocar, con los efectos que hemos estado viviendo, ¿verdad? A partir de que Luma ha estado en el poder. ¿Qué otros proyectos tienes? Sí, vamos a los próximos, por supuesto. El próximo que voy a mencionar es el proyecto de la Cámara 17. Proyecto de la Cámara 17. Este proyecto, yo recuerdo, y seguramente tú recordarás también, que había salido este reportaje del CPI que decía que había un plan de cierre de escuelas y que el secretario lo negó, pero el CPI había hecho el reportaje. Cuento largo, corto, esta medida, el proyecto de la Cámara 17, iba orientada a que la legislatura pudiese fiscalizar cualquier cierre de escuelas. Si el gobierno iba o tenía la intención de cerrar escuelas, pues eso tenía que pasar por el sedazo de la legislatura. La legislatura tenía que estar informada antes de que se considerara el cerrar escuelas. Este proyecto, al igual que el 88, este proyecto pasó Cámara, pasó Senado, llega a Fortaleza, es vetado, llega entonces a la Cámara, y similar a la 88, pues el PNP, ¿verdad? En su gran mayoría, según recuerdo, si mi recuerdo es correcto, yo creo que el único PNP que creo que votó a favor del proyecto, creo que fue el senador Villafañe, pero nada, yo pongo las hojas de votación después, pero él creo que fue el único legislador PNP que votó a favor. Casi todos ellos votaron en contra, la gran mayoría. Y el problema que arrastra el Departamento de Educación es serio si lo vemos desde Kelleher, ¿verdad? Con el cierre de escuela y lo que eso representa para el país, porque obviamente nuestros estudiantes tienen menos acceso a la educación. No hay unos análisis reales, ¿verdad? De por qué se cierran las escuelas, y para que cualquier país se desarrolle, la educación es la piedra angular. Así que cuando usted ataca la educación, realmente usted ataca el progreso de cualquier país. Y el hecho de que se cierren escuelas inescrupulosamente, ¿verdad? Sin unos análisis, sin unos conocimientos, pues nos tiene que afectar a todos. Era importante que entonces se analizaran correctamente. Aparte de que tenemos por historia, ¿verdad? Aquellas escuelas que vendieron por $1, las escuelas que obviamente fueron cerradas con miras a vender
vendérselas a personas con otro tipo de interés privado, ¿verdad? Fue el caso de Kelleher. Todo eso, si lo analizamos y lo ponemos a lo que está pasando, por ejemplo, lo que salió hoy del Departamento de Educación, ¿verdad? Con los contratos, que no es nada nuevo, porque Educación siempre ha vivido con estos problemas de corrupción de contratos, ¿verdad? Que después salen a la luz pública, donde el dinero que se supone que vaya dirigido a los estudiantes, a las escuelas, a los maestros, no llega, porque se queda en los bolsillos de los contratistas que al final del día no hacen el trabajo para el que fueron contratados, y nos vemos todos, ¿verdad? Todas y todos afectados por eso. Así que me parece que era una ley importante el poder fiscalizar y estar pendiente de esos cierres de escuelas. Sin embargo, ya vemos que a través del obstruccionismo del partido PNP y de la alianza, ¿verdad? En este caso con el gobernador, evitan que nosotros podamos conocer esas escuelas que van a estar cerrando y las razones, y si de verdad las deberían estar cerrando, afectando por ende la educación del país. ¿Qué más tenemos, Daniel? Sí, vamos a lo próximo. Vamos a ver cuánto logramos cubrir. Todavía nos queda como media hora. Vamos a ver. Pero el próximo proyecto, este es un proyecto súper importante. Yo pienso de la legislación que conozco, por lo menos tiene que estar entre los mejores. Sencillamente voy a decir los mejores, no voy a ponerle número, pero uno de los mejores proyectos del año pasado. Y estoy hablando del proyecto de la Cámara 515. ¿Por qué este proyecto es tan importante y por qué digo que fue uno de los mejores proyectos del año pasado? Porque este proyecto atendía una de las cosas más imperiosas de este cuatrenio, que es el que cuando hay un estado de emergencia, cuando se declara un estado de emergencia, que nuevamente la legislatura pueda fiscalizar esos estados de emergencia. Hemos tenido la pandemia y todo eso, ¿verdad? Y esta legislación iba dirigida a que la legislatura pudiese fiscalizar esos estados de emergencia. De nuevo, y este proyecto, al igual que la conjunta de la Cámara 88, el proyecto de la Cámara 515 está auspiciado por Victoria Ciudadana, pasa a la Cámara, pasa el Senado, cuento largo corto, llega hasta Fortaleza, vetado. No he visto que lo hayan llevado a reconsideración, pero sí sé que la mayor parte del PNP nuevamente votaron en contra. Sí sé que hubo excepciones. En la Cámara estuvo Quiquito Meléndez, que creo que le votó a favor porque era coauspiciador del proyecto. Hubo algunos PNP en el Senado que votaron a favor, pero creo que fueron poquitos. Si no me equivoco, creo que 3 PNP en el Senado votaron a favor, pero la mayor parte votaron en contra. Y bueno, no he visto que la medida la hayan llevado a reconsideración. Pero es triste que este proyecto se vetó y no, hasta donde yo sé, no lo han aprobado sobre veto, porque yo pienso que nos hubiese ayudado muchísimo. Bueno, es que ningún país se debe gobernar en base a órdenes, ¿verdad?, ejecutivas, porque para eso es que está la legislatura y hay que hacer unos análisis y nosotros tener entonces las leyes, ¿verdad?, que van a estar entonces gobernando la ciudadanía. Y el uso y abuso de las órdenes ejecutivas también hacen que los procesos no se hagan adecuadamente, aparte que pueden servir también
para todo lo que estamos viendo de procesos de corrupción. Si no, acuérdense con la venta de las pruebas, ¿verdad? Todo lo que se hace con esa rapidez y sin los medios de fiscalización dentro del gobierno y del uso de fondos, pues nos traen, al final del día nos traen problemas. Así que son cosas importantes. ¿Qué más tenemos, Daniel? Yo lo que voy a hacer ahora, hasta ahora ya he mencionado 3 proyectos. Yo creo que voy a mencionar uno detrás del otro, 2 adicionales. Y entonces pasamos un poco más a lo que yo podría, algunos de los proyectos que yo voy a mencionar en lo que podemos llamar el segundo bloque de obstruccionismo. Hubo complicidad PNP ahí, pero por razones personales, pues yo en parte responsabilizo un poco más al Partido Popular, pero nada, yo explicaré eso en su momento, pero vamos a mencionar rapidito 2 medidas una detrás de otra. Una es el proyecto de la Cámara número 2 y el otro es el proyecto de la Cámara número 21. Y yo lo que voy a hacer es que los voy a explicar así conjuntamente. Vamos con el proyecto de la Cámara 21 primero. Ese proyecto, sencillito, ese proyecto que buscaba era cancelar ese asunto de mandar el cabildeo allá a Washington, dizque para buscar la estadidad y todo ese cuento. Ese proyecto era para deshacerse de ese asunto. Ese proyecto se volvió a ley y todo ese asunto del cabildeo era historia pasada. No había que preocuparse de estar pagando todos esos sueldos a esa gente allá y todo eso, o sea, y se ahorraba. Bueno, no sabemos ni dónde, a esta fecha no sabemos ni dónde están ni qué están haciendo. Sin embargo, le seguimos pagando de nuestro bolsillo, de todas las personas, independientemente si usted tiene ideología estadista o no, le está pagando de su bolsillo y no estamos viendo ningún tipo de acción. Vamos ahora con el otro proyecto, que es el número 2, el proyecto de la Cámara número 2. Ese proyecto fue súper importante. El principio de ese proyecto era que las personas, bien sencillo, ese proyecto tiene que ver con el derecho a la protesta, pero específicamente el derecho a la paralización. Paralización notablemente en 2 instancias, el que tú utilices la paralización, si estás en huelga, por ejemplo, el que empleados públicos se vayan en huelga, es afectado por este proyecto. Este proyecto, y un poco de contexto histórico, cuando Luis Fortuño era gobernador, una de las cosas que hizo Luis Fortuño fue que él prohibió unos derechos de paralización, y según recuerdo fueron estos mismos derechos, dos en particular, el paralizar construcciones y paralizar en funciones públicas, de que empleados públicos paralicen los edificios donde trabajan. Las 2 modalidades de paralización. Fortuño las prohibió, vino García Padilla, y una de las cosas positivas que hizo fue que él quitó esa prohibición. Él fue malo en otros aspectos, o sea, García Padilla hizo cosas malas en otros aspectos, pero en esa parte específica hizo algo positivo, pero tristemente llega luego la posterior administración del PNP, de Ricky Rosselló y Wanda Vázquez. Y entonces, con la administración de Ricky Rosselló y de Wanda Vázquez, se restituye esa prohibición de esas 2 modalidades de paralización. Y entonces este proyecto iba con la intención de restituir el derecho a paralizar en esas 2 instancias cuando están con una zona ambiental y todo eso. Hemos visto, ¿verdad? Se ha visto, ¿verdad? En las redes, todo este asunto de y eso.
pues tiene que ver con el derecho a paralizar construcciones en esos casos. Y también, ¿verdad? Si empleados públicos tienen coraje con el gobierno y quieren exigir sus derechos y paralizar en su edificio con media protesta, pues también ese derecho, ¿verdad? Esos dos derechos hubiesen sido restituidos con este proyecto. El proyecto, de nuevo, pasa a la Cámara, pasa el Senado, llega a Fortaleza vetado y hasta donde he sabido, pues no. Sí, no se ha vuelto a someter. Y es lamentable que este tipo de proyectos tampoco se apruebe, porque muchas veces estamos hablando de nuestro derecho de expresión, el cual, ¿verdad? De alguna manera vanagloriamos si es con respecto a uno, pero no si estamos hablando del otro. Y la realidad es que el derecho a expresarnos y el derecho a la protesta, ¿verdad? Debe estar presente porque es la manera también de fiscalizar al gobierno, de exigir los derechos humanos, los derechos laborales entre ellos, o cualquier otro tipo de derecho. Y las personas tenemos, ¿verdad?, que unirnos en esos procesos y alzar la voz cuando estamos viendo que el gobierno está haciendo algo que va en contra de un grupo. No tiene ni siquiera que ser de la mayoría. La opresión no debe ser algo aceptado nunca. Y se debe entonces ver cuáles son las necesidades de todas las personas que convivimos en este país. Y vas entonces a entrar a las obstrucciones, pero legislativas del Partido Popular. A los proyectos de ley. Sí, ya mismo solo se me quedó decir sobre el Cámara número 2, que este proyecto, pues, ¿verdad? Vetado también y hasta donde yo sé no ha pasado el sobreveto. Un proyectito más que voy a mencionar bien brevemente. El proyecto de la Cámara número 10, que era para crear un Consejo de Seguridad Alimentaria, fue vetado también. Y hasta donde yo sé no ha pasado el sobreveto, ¿verdad? Y estos últimos tres proyectos que dije, el 21, el proyecto 2 y el 10, pues los tres pues contaron con mayoritariamente pues el PNP les votó en contra de esos tres proyectos. Pero que no he visto que hayan ido a la reconsideración como pasó con el 88 y el 17. Esos sí fueron a reconsideración, pero estos últimos que dije, pues no he visto que haya pasado eso. Bueno, ahora vamos con los populares. ¿Qué sucede? Los populares controlan, a pesar de que, bueno, ahora mismo no tienen mayoría, tuvieron mayoría en Cámara hasta hace poco, pero básicamente han tenido en gran medida el control del trámite legislativo, al ser el partido con pluralidad, al controlar las presidencias camerales, que, ¿verdad?, tienen las presidencias camerales, las portavoces de mayoría, quienes presiden las comisiones de regla y calendario, que es donde se ubican los proyectos que entonces pasan al pleno. Quienes presiden esas comisiones son los portavoces de mayoría, ¿verdad? Que en el caso del Senado eso es un título bien simbólico, porque para mí mayoría es tú tener más de la mitad y ese no es el caso de los populares en el Senado, pero anyway, controlan como quiera la comisión de regla de calendario en ambas cámaras y por lo tanto son los populares quienes en general deciden qué es lo que va a votación. Desafortunadamente han estado utilizando este poder para que las medidas que no quieren que pasen, pues se han encargado de trancarlas y han arrastrado los pies con ellas y ha pasado con unas cuantas medidas. Y en su momento vamos a mencionar algunas de ellas. Pero antes de eso yo voy a mencionar dos proyectos que fueron derrotados en el Senado, y que el PNP tuvo su complicidad y también. Yo las meto en el saco aquí porque aunque es cierto que el PNP
tuvo que ver en el asunto, tuvo, o sea, tuvo su complicidad en estas derrotas. Yo entiendo que si el Partido Popular hubiese juntado más votos a favor en estos casos, pues las medidas pasan, y voy a abundar un poquito más. Han habido proyectos que el PNP en general se ha opuesto a los mismos, pero que han pasado Cámara, han pasado el Senado, ¿verdad? Llegan a la fortaleza, ¿verdad? Y el PNP al menos mayormente a veces han habido proyectos que el PNP no les da ni un solo voto a favor, pero pasan, logran pasar y llegar a fortaleza. Pero en el caso de estos dos proyectos, pues estos dos sencillamente fueron derrotados en el Senado. El primer proyecto, y esta fue una de las grandes tragedias del año pasado, el proyecto del Senado 184. ¿Verdad? Tú que eres psicóloga, tú seguramente recuerdas este. Este es el proyecto destinado a prohibir se le llama terapia, pero yo prefiero llamarlas las torturas de conversión. Y específicamente las torturas de conversión, las conversiones de menores. Esto iba destinado a prohibir las conversiones de menores. Hubo 3 votos en contra de este proyecto del PNP, pero lo interesante es que el Partido Popular se dividió y entonces hubo una facción que votó en contra, hubo una facción que votó a favor, y adicionalmente hubo unos populares que ni se presentaron a la comisión, que faltaron, que se ausentaron, que tenían membresía ex oficio. ¿Verdad? Y entonces, a pesar de que sí el PNP tuvo que ver, yo pienso que el hecho de que tanta gente del Partido Popular creo que fueron, si recuerdo bien, sí, creo que fueron 4 populares a favor, 4 en contra, en esa comisión. Así creo que fue la votación, pero que sí, sí, y creo que por una cosa de un voto, no sé bien el tecnicismo, pero si en el Partido Popular hubiese habido compromiso, interés por prohibir esto, si se hubiesen unido para la causa, pues en la medida pasada, pero evidentemente eso no pasó. Porque la realidad es que hay un sector ahí que tiene, pues, ¿verdad? Ya sea que tengan o simpatías conservadoras o que tienen presiones, porque eso ocurrió, ¿verdad? Toda esta gente, ¿verdad? Del sector conservador que presionó, pero, ¿verdad? Al final del día no hubo compromiso ¿verdad? Esa no fue una cosa donde el Partido Popular, pues, tuvo la voluntad de comprometerse para prohibir esa práctica. Y entonces el otro proyecto, el proyecto del Senado 172. Este era el proyecto de reforma universitaria. Aquí lo que pasó fue que estuvo bien cerca de pasar, pero se quedó corto por un voto. Y entonces hubo 3 votos populares clave, uno que votó en contra, que fue José Luis Dalmao, Ruiz Nieves, que se abstuvo, y Albert Torres, que estuvo ausente, que no estuvo presente al momento de la votación. No sé por el motivo de la ausencia, no lo conozco, pero el punto es que no lograron juntar los 14 votos. Y esos 3 votos hicieron la diferencia, y hay que mencionar también que el voto en contra de Rodríguez Bebe fue un factor también, que si Bebe hubiese votado a favor, pues, pero evidentemente ella no, por la razón que sea, no simpatizaba con ese proyecto.
Lo que pasa, lo que estamos viendo en lo que tú Rodríguez. dices es que, por ejemplo, el Partido Popular siempre ha dicho que es un partido, ¿verdad?, a favor del bienestar social de los ciudadanos, y nada más con lo que lleva, lo que vemos es que en efecto no lo es, o por lo menos un área de ellos no lo es, no está pendiente a ese, ¿verdad?, ese estado de bienestar que debe proteger dentro de la ciudadanía. En el primero que nombraste, de las terapias de conversión, muy bien nombrada por ti como tortura de conversión, fíjate que en este país tenemos una hipocresía bien grande. Por un lado, hay unos grupos que, ¿verdad?, que se autodenominan protectores de la niñez. Sin embargo, en este tipo de proyectos donde se va a maltratar un niño, eran exactamente los que no querían, ¿verdad?, que se quitaran las terapias de conversión. Y tampoco los vemos presentes en proyectos que tienen que ver con maltrato. No los vemos presentes en proyectos que tienen que ver con educación, que a la larga, como dijimos ahorita, es lo que tiene que ver con el desarrollo del país y es parte del bienestar de cualquier niña o niño. Así que ese bienestar de la niñez también depende de para qué y quién, porque la realidad es que no se ve en sus ejecutorias y no lo vemos tampoco en un sector del Partido, ¿verdad?, Popular. Seguimos. Sí. Perfecto. Pues, déjame ver qué cojo, cuál de ellos cojo. Vamos con el 474. Es más, y yo voy a aprovechar, yo voy a nombrarlos en serie porque tienen que ver con la misma temática. El 474, proyecto de la Cámara 474. Proyecto del Senado 43 y proyecto de la Cámara 116. Sí, el proyecto de la Cámara 116. Lo que sucede, los últimos dos que dije, el proyecto del Senado 43 y el proyecto de la Cámara 116, son dos proyectos del Partido Independentista que realmente son el mismo. Lo que pasa es que tienen una versión en el Senado y otra en la Cámara, pero realmente son el mismo proyecto. El 474 es un proyecto de Victoria Ciudadana para atender específicamente el proyecto de legitimación activa. Ese proyecto, Victoria Ciudadana lo radicó para atender lo que básicamente, según lo que yo entiendo, es básicamente para atender los casos, los litigios ambientales, lo que son los litigios ambientales. ¿Verdad? Ambientalistas que estén viendo este programa, pues ustedes podrán quizás abundar más en los particulares, ¿verdad? Si los conocen. Pero yo recuerdo haber leído en el informe que ciertas personas conocedoras del tema, pues se habían expresado a favor. No recuerdo cuántos casos, ¿verdad? Cuántos de estos sectores vi en el informe, porque creo que vi nada más una muestrita, pero nada, el punto es que este proyecto iba dirigido a atender esa temática. El proyecto pasó en la Cámara, pero en el Senado, como bien dijo la representante Nogales, ha dormido el sueño de los justos. O sea, solo aprobaron el semestre pasado y estamos ya en mayo y eso ha estado ahí roncando. Y en el caso del otro proyecto, es el proyecto del BID de moratoria sobre la construcción en la costa. Victoria Ciudadana es coauspiciador de ese proyecto. Porque la realidad es que sí estamos sintiendo unos calores bien fuertes y eso es parte del calentamiento global y nos tiene que hacer pensar que tenemos que tener, ¿verdad?, más cuidado con el ambiente y estar pendiente de que estamos desarrollando para evitar ese calentamiento global. Y por otra parte, nuestras costas, hemos visto varios casos reseñados de cómo se han apropiado de las playas, de las costas,
y cómo también las han contaminado, porque hemos tenido de todos los casos. Así que en ese sentido, tenemos que nosotros tomar medidas y esas son esas medidas, pero hay intereses particulares, ¿verdad? De mucho dinero que le interesan nuestras costas y le interesa seguir haciendo lo que están haciendo sin que nadie se oponga. Y obviamente eso hace que se obstruya, que fue lo que tú dijiste al principio, que se obstruyan proyectos como este, que son para el beneficio, ¿verdad? Del país y de todos nosotros y para el futuro. Vamos a lo próximo. Entonces, yo ya había mencionado el 184, pero hay dos medidas más que tienen que ver con la comunidad LGBT+. Uno de ellos es el proyecto del Senado 136 y el otro, yo espero estar diciendo el número correcto, es proyecto del Senado 427. 427. En el caso del 136, ese es más dirigido, según, si no me equivoco, ese es para prohibir el discrimen laboral contra personas que son de la comunidad LGBT+. En el caso del 427 es más dirigido a personas mayores y yo estuve viendo en el proyecto que no se limita a que la persona sea de la comunidad LGBT+, sino que además incluye toda una serie de consideraciones de no discriminación. Es un proyecto muy de avanzada, el 427, y desafortunadamente, aunque estos proyectos lograron pasar en el Senado, nuevamente, esta vez en la Cámara, han estado durmiendo el sueño de los justos. Yo sospecho, mi hipótesis es que lo que ha ocurrido es que la representante Lizy Bulgo probablemente, ¿verdad? Como Proyecto de Dignidad ha ido ganando mucha influencia en el país a medida que el término ha progresado. Lizy Burgos, o Bebe, ¿verdad? Pero estas personas del Proyecto de Dignidad seguramente estuvieron clamando a mucha de su fanaticada que llamaran y que presionaran a los legisladores para que no diesen paso a estas medidas. Eso es lo que sospecho que ha ocurrido. En cualquier caso, esos dos proyectos se han trancado en la Cámara, a pesar de que pasaron en el Senado, en la Cámara se han estancado y no han pasado todavía. Estás oyendo porque para que no se diera el perro, pero ciertamente estaba diciendo que es lamentable que proyectos como este ¿verdad? No pasen, porque lo que se busca realmente es validarle los derechos humanos a todas las personas. Al final del día nosotros somos seres humanos, somos personas y todos tenemos, todos y todas tenemos derecho a una vida digna. O sea, y esa es la finalidad, ¿verdad? No es imponerle la vida de una persona a otra, sino respetársela y que conozcamos que tienen, ¿verdad?, los mismos derechos que tengo yo. Y es tristísimo que no se pueda entender algo tan básico, ¿verdad? Estamos ya contra el reloj, así que vamos a finalizar. Si yo como ciudadana quiero, igual que tú, estar pendiente, ¿verdad?, de todos estos proyectos, de cómo es que se están manejando los partidos con respecto a ellos, y cómo me afecta a mí como ciudadana el que se empiecen a obstruir y darle paso a proyectos que son importantes para el bienestar social de todo el mundo, ¿qué tengo que hacer? Si ya mismo voy a eso, hay un proyecto que voy a mencionar bien rápidamente, que es la RCC 315, que era para cancelar el contrato de Luma.
esa no ha pasado tanto tiempo desde que la Cámara la aprobó, pero como quiera que sea, me sorprende que el Senado se haya tardado tanto en aprobar ese proyecto. No he visto que lo aprueben y veremos a ver si en el tiempo que queda en esta, estamos en la tercera sesión ordinaria que se supone termina a finales de junio. Veremos a ver si antes de que se acabe ese periodo, si lo aprueban, porque yo tengo que decir una cosa, si no lo hacen, pues realmente el Partido Popular va a ser casi tan cómplice de Luma como el PNP, aunque bueno, hay toda una historia ahí también desde antes de este término. Pero nada, vamos a pasar a contestar la pregunta. Sobre cómo contactar a la legislatura. Bien sencillo. Hay dos maneras básicas de contactar a la legislatura. Una es por correo electrónico. Yo cuando concluya este live, yo voy a poner los links para que la gente pueda contactar a la Cámara, la gente pueda contactar al Senado. Básicamente hay dos links que voy a poner y desde estos links pueden ir y buscar los diferentes correos electrónicos de los representantes y senadores, y les escriben, les dicen, quiero que el proyecto tal pase, el proyecto más cual, o si por el contrario, si se oponen, pues también decirlo, ¿verdad? Este proyecto yo estoy en contra, o sencillamente deseo que voten en contra del proyecto tal, o quiero que lo devuelvan a comisión, ¿verdad? Usted es el ciudadano, usted decide, ¿verdad? Esa es una de las maneras. También les voy a dejar los números de teléfono, usted puede llamar y pide la oficina del legisladora que desea contactar. Cuando llame tiene que pedir la oficina. Llama, pide la oficina de tal persona y entonces, ¿verdad? Y entonces le atiende un ayudante, y entonces usted le dice, estoy a favor, en contra del proyecto tal, etcétera. Así que así es como, aparte de eso, ¿verdad? Las personas que tengan el tiempo, hay gente que hace manifestaciones frente al Capitolio, si usted tiene el tiempo, ¿verdad? Y usted pertenece al grupo que va a protestar o lo que sea, o tiene simpatías con el grupo, pues puede ir también allí a manifestarse. Así que nada, ahí estamos. Sí, y protestar es un derecho. No le tome miedo a eso, porque si nos está haciendo daño como sociedad, pues usted va y se manifiesta en contra de eso. Bueno, Daniel, pues muchas gracias por toda esta hora que nos ofreciste esta información. Así que espero que podamos tener otras discusiones pronto. Los veo a todos el próximo miércoles en otros diálogos con Ali. Recuerde que estamos en Facebook, en YouTube y en Twitter. Y compartan los videos para que otra gente también pueda así tomar esta información educativa. Nos vemos el próximo miércoles.